Seas bendecido por el Señor que está aquí presente entonces en esta tarde. Bienvenidos a todos a la presencia del Señor. Él está aquí y nos gozamos con que esté aquí y lo disfrutamos y nos deleitamos en eso. Así que a Él sea toda la gloria y toda honra. ¿Sabe? Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel, lleno de poder, de gracia, de misericordia. En la semana ha estado obrando. ¿Sabe? Dios obra permanentemente. Y yo quiero compartir esto contigo para que estés siempre muy atento a percibir qué está haciendo Dios entre nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está llevando a cabo ahora? Esto es algo que vos y yo debemos percibir aún de manera personal. Debemos ser conscientes de lo que Dios está realizando en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, en cada uno de nosotros? Y tenés que estar siempre en la expectativa de ver y experimentar la presencia de Dios a tu lado durante la semana, allí donde estás, en la casa, las damas, las mujeres, mientras hacen las cosas del hogar, o saliendo de casa a los trabajos, los varones o las mujeres, o yendo a tu lugar de estudio, a tu escuela, a tu universidad. Tenés que estar percibiendo, experimentando la presencia de Dios, que te acompaña a todo lugar, en todo tiempo, que te cubre, que te protege, que te asiste, que te bendice, que te hace regocijarte, que abre tus ojos a una expectativa, una esperanza cierta. Así que vos y yo tenemos que siempre estar esforzándonos, no es un esfuerzo, ¿no es cierto? Digo, de no distraernos de la presencia de Dios y de lo que Él está haciendo. Y Él en la semana estuvo orando y estuvo bendiciendo la vida de muchos de los que asisten aquí. Y ha estado acompañando en algunas operaciones que algunos se hicieron y restaurando la salud de otros y sosteniendo a otros con fortaleza, aunque todavía no haya habido una sanidad completa o total. Pero bueno, Dios obra, como decíamos estos días, que uno puede clamar a Él con toda confianza, con toda seguridad de que Él escucha, porque Dios responde. Y decíamos, responde a su tiempo y también a su manera. Pero esa es la mejor manera y es el mejor tiempo. Así que no nos quejamos, no renegamos de eso, sino que aceptamos la voluntad de Dios con todo gozo y con toda alegría y con toda gratitud, porque eso implica bendición para cada uno. Así que mirá lo que Dios está haciendo. Iglesia, hermanos y hermanas, miremos lo que Dios está haciendo en medio nuestro desde hace un buen tiempo hasta este momento. Mirá, porque en los últimos meses Dios ha obrado y traído bendición a la vida de muchas personas que por su gracia y para nuestro gozo y alegría están hoy también en medio nuestro y son parte casi de la familia ya. Y cuánta alegría sentimos por cada una de esas vidas, ¿verdad? Pero hasta hace unos meses a lo mejor no estaban aquí, no habían conocido todavía al Señor. No conocemos en detalle sus vidas, pero probablemente estarían en dificultades o con algunas cargas o con algún pesar. Y sin embargo Dios se manifestó y se reveló a sus vidas, siempre de manera milagrosa, y cualquiera de los testimonios podría dar cuenta de esto. Pero sus vidas hoy son muy distintas y ellos mismos perciben cambios en su propia vida y dan cuenta de que otros que les conocían de antes y viéndoles ahora también pueden reconocer esos cambios. Eso es lo que Dios está haciendo, está obrando bendición. Hemos tenido bautismos hace poco, 7 preciosas vidas que se bautizaron. Y sabes, hay otros que ya expresan el deseo de bautizarse también, como parte de su desarrollo y de su vida espiritual, porque Dios los ha bendecido. Iglesia, tenés que ser consciente de que Dios está obrando y está presente cada vez que nos reunimos, porque en muchos de los encuentros Dios obra bendición en la vida de aquellos que están en problemas y toda vez que convocamos a los que tienen necesidad y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús para poder ministrarles en su nombre y con su autoridad. Muchos son bendecidos, aquellos que pasan aquí delante, son asistidos y ministrados por el poder de Dios. Por eso le damos la gloria y la honra a Él. Y muchos han conocido a Cristo en algunos de nuestros encuentros, o por tu testimonio, o por tu mensaje de evangelización. Y aún en los días miércoles hay muchas personas que vienen y vienen por primera vez
personas que no antes habían estado en contacto o en relación con nosotros. Dios las trae, otros como vos, como ustedes, les traemos también aquí. Para unos días miércoles viene gente con necesidad del Señor y necesidad de que esta iglesia siga ocupándose de esas vidas en el nombre del Señor y les podamos recibir y contener y ministrar con ese poder que Dios ha puesto en nuestra vida, que es el poder del Espíritu Santo. Y entonces necesitamos quienes puedan estar orando por ellos y visitándoles, interesándonos por sus necesidades para ver cómo podemos suplirlas de acuerdo a todo lo que Dios nos ha bendecido ya a nosotros, que hace un poco más de tiempo estamos en el Señor. Entonces, hasta en los miércoles hay gente que se entrega al Señor. En las clases de discipulado hay gente que se entrega al Señor. Tenemos que ver que Dios está en medio nuestro y qué está haciendo para que vos y yo estemos bien cerca de Él y nos demos cuenta además que eso que nuestro Señor está haciendo es lo que yo debo estar haciendo. Yo debo ser un colaborador suyo. Así que mire qué sencillo, si cualquiera nos preguntáramos, ¿y yo qué debiera hacer? Mirá, abrí tus ojos, descubrí qué es lo que está haciendo Dios y hacé lo que Él está haciendo en este tiempo también. Dios está bendiciendo a su pueblo. Y sabe, no creo que su bendición tenga un límite en su corazón y quiere decir, bueno, pero miren, no se entusiasmen mucho porque yo hasta acá los voy a bendecir, ¿eh? No, miren, es hasta acá, más no. ¿Usted cree que está eso en el corazón de Dios? Ojalá no esté en ninguno de nuestros corazones. Y yo reprendo todo espíritu en el nombre de Jesús que diga, ya se va a pasar, esto enseguida se acaba. Yo reprendo en el nombre de Jesús cualquier espíritu de ese tipo. No pasa nada, le reprendo en el nombre de Jesús. Porque ese no es el espíritu que está en medio nuestro. Porque eso no es el espíritu de nuestro Dios. No debe ser el espíritu que está en nuestra propia vida, el Espíritu Santo. Y porque tenemos ese espíritu y somos de ese espíritu, esperamos mucho más del Espíritu de Dios en medio nuestro. Y clamamos y anhelamos que Dios se revele con todavía mayor poder y gloria en medio nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque de eso depende la salvación de muchas personas que están hoy en oscuridad, en tinieblas y en perdición. Y Dios nos va a pedir cuentas. Iglesia, Dios nos va a llamar a su presencia a darle cuentas de cuánta preocupación hemos tenido por la gente que se pierde a nuestro alrededor. Y cuánto hemos actuado verdaderamente en función de eso. Así que no se trata solo de clamar o de ver a ver si pasa algo o no pasa nada, de que tu vida pueda estar en manos de Dios Todopoderoso para que te pueda usar y llevar bendición a otro y otro pueda venir a su reino eterno. Si es así, seguramente vamos a seguir notando que Dios permanece en medio nuestro y su poder sigue obrando y muchos otros van siendo agregados, etcétera, etcétera. Y antes de compartir el pasaje y el mensaje, les quiero anunciar que entonces desde el 17 al 20 de julio la iglesia ha de llevar a cabo una tarea misionera en Santiago del Estero. Como ya había sido anunciado, hay un buen grupo de hermanos y de hermanas que están dispuestos a ir, y a todos los que han mostrado disposición o aún necesitan conocer o informarse un poco más para luego decidir, el miércoles que viene vamos a tener un encuentro, luego del culto de oración, allí tendremos un encuentro con todos los que quieran saber un poco más del viaje o los que ya están dispuestos a ir, y vamos a terminar de dar detalles. Pero básicamente nos van a estar esperando. Va a haber 2 lugares para ir a ministrar. Uno de ellos es en el pleno monte santiagueño y otro es un pueblo y una ciudad con un poco más cantidad de habitantes y de casas más juntas, pero bueno, lugares con muchas necesidades. La tarea será de visitación en las casas, de invitación a los cultos que va a haber cada noche que estemos allí de ese fin de semana. Habrá necesidad de orar, de interceder, de ministrar, de entregar lo que llevemos en el nombre del Señor como ropa u otros elementos. Habrá que enseñar. Bueno, vamos a ir dispuestos a que Dios nos use en todas las maneras que sean posibles para bendecir, ¿verdad?
Amén. Así que así va a ser toda la iglesia orando por este encuentro y por este viaje. Está en el corazón de Dios, Él nos va a cuidar, nos va a bendecir, nos va a usar para su gloria y va a haber mucho gozo, especialmente en el corazón de aquellos que puedan ir, pero seguramente también en toda la iglesia que formamos en este lugar. Así que recuérdelo, el miércoles vamos a estar reuniéndonos para compartir sobre esto y vamos a orar particularmente por este viaje misionero. Me dijeron también, vamos a ser invitados a participar en algunos programas de radio y aún de televisión. Así que prepárese. No obstante, no hay que ir con maquillaje ni peinado particular. Me dijeron que la ropa muy sencilla, como acá entre nosotros, bien de entre casa, no hace falta nada especial en ese sentido, pero sí un corazón dispuesto a bendecir en el nombre del Señor. Así que entre otras cosas también tendremos estas actividades. Muy bien, el libro o el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 3 y versículo 14, va a dar, será el punto de partida para que lo compartamos hoy respecto al mensaje del Señor para nosotros como iglesia y como iglesia en este tiempo también. Yo te quiero recordar que hemos iniciado el año con la expectativa de que se abría un período en el cual Dios quería bendecirnos. Y Él es fiel y lo está haciendo. Y usábamos como pasaje de inspiración aquel que está en el libro de Isaías que dice, extiende el sitio de tu tienda. Extiende el sitio de tu tienda. Era tiempo, decíamos, de extendernos, de influenciar más, de ganar más, de extender más el reino de Dios, de alargar, de expandirnos como pueblo de Dios en este lugar. Y Dios es fiel, lo está llevando a cabo, y lo va a seguir llevando a cabo. Bendito sea su nombre. Así que en ese contexto, hoy el Señor nos está queriendo decir esto. Miren, abran sus ojos, vean que yo estoy aquí, estoy obrando, que nadie se lo pierda. Esto es lo que Él querría decirnos. Disfruten este tiempo, miren, sigan disponiendo sus vidas para ser instrumentos santos para la extensión del reino en este lugar. Esa es la misión que tenemos como iglesia, glorificar a Dios de esta manera. Esta es la manera en que tu vida glorifica a Dios, la vida de cada uno de nosotros y aún como iglesia también. Y mire lo que dijo Jesús en este pasaje, mire lo que dice la Biblia acerca de Jesús en este pasaje de Marcos 3:14. Allí dice que Jesús estableció a 12. Recuerda, los discípulos, los primeros discípulos, no los únicos, los primeros discípulos. Y dice que Jesús los estableció ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que dos cosas fundamentales marcan este pasaje respecto a la evangelización y a la extensión del reino. Una es que Jesús envió a algunos a que lo dieran a conocer a otras personas. ¿Jesús a quién envió? ¿A toda la gente? No, envió a aquellos que le conocieron a Él. Dios nos envía a nosotros, a vos y a mí, que ya le conocemos a Él. Y porque le conocemos a Él, ahora nos envía a que lo hagamos conocer a otros. Así hizo con sus primeros discípulos, así lo manifestó durante todo su ministerio, así lo dejó encomendado a toda iglesia. Así que usted y yo tenemos que saber eso, de que un día hemos conocido a Cristo. Él nos abrazó, Él nos recibió, Él nos ministró con gran poder. Él comenzó a cambiar nuestra vida y día a día le vamos conociendo más. Pero porque le hemos conocido entonces, ahora sabemos que también lo tenemos que hacer conocer a otros. A aquellos que todavía no le conocen, a aquellos que están más cercanos a nosotros también. Lo segundo que marca este pasaje, en estas cosas nos vamos a hacer mucho mayor énfasis que es que obviamente que no se trata de ir y predicar a los demás sin tener en cuenta mi comunión con el Señor. No es lo mismo. No es que emocionalmente
uno recibe una inspiración, ¿no? Y dice, hay que salir a predicar, salgo a predicar, y vos creas que eso significa tener buena comunión con Dios. No, ambas cosas hay que hacerlas y ser equilibrado. Pero saber que tu comunión con el Señor debe seguir firme y profundizándose día a día, así como muchos están haciendo. Y yo añado bendición de Dios sobre la vida de aquellos que están participando en los grupos de discipulado. Eso es conocerle más a Él, eso es estrechar la comunión con Él y el vínculo con Él. Así que eso le encanta a Dios. Y entonces ahora puedo salir con poder del Espíritu y con valentía en mi corazón e impulsado por su Espíritu Santo. Y veo cómo Dios obra toda vez que abro mi boca para proclamar su mensaje o para orar por otros y bendecirlos. Mire, la iglesia primitiva, las iglesias de los primeros cristianos, mencionada allí en el libro de los Hechos, nos dan cuenta de un enorme crecimiento en la congregación a partir de que muchos se comenzaron a convertir. ¿Por qué? ¿Por qué hubo este gran crecimiento? ¿Por qué se desarrollaron de esa manera? Mire, le quiero aclarar rápidamente. En principio eran unos 120, apenas Jesús había ascendido a los cielos, ¿no es cierto? Luego de que murió y resucitó, se apareció durante unos días a sus discípulos y luego ascendió a los cielos nuevamente. En ese momento, los seguidores de Cristo eran unos 120. Mire más o menos cómo somos en esta iglesia. Pero luego de eso, recibieron unción, se dispusieron a obedecer, comenzaron a testificar y a predicar, e inmediatamente comenzó la gente a convertirse. Se convirtieron 3.000, 5.000, gran número, una multitud, ya era incontable, las iglesias se multiplicaban, la palabra de Dios corría, dice que se extendía, avanzaba, llenaba toda la ciudad. Así que esto es lo que ocurrió en aquel tiempo y es lo que ocurre en todo tiempo en el cual el corazón de su pueblo o de su iglesia se asemeja al corazón que tuvieron aquellos primeros cristianos. La iglesia del primer siglo creció en gran proporción porque tomaron seriamente la gran comisión. Y para ellos no era una opción, era un mandato. Y cuando es mandato de parte de Dios para la iglesia, no hay opción. La iglesia, si es iglesia del Señor, lleva a cabo su mandato. Y ellos lo tomaron muy seriamente cuando escucharon de parte del Señor decirles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esto es lo que le vieron hacer a Jesús. Apenas los convocó a los 12 y estuvieron con Él, Él los envió a predicar y los envió por las ciudades que iban visitando. Y esto lo siguió haciendo la iglesia primitiva también. Predicaba en el templo y predicaba en la ciudad. Porque tomaron seriamente la gran comisión. No era una opción. Todos ellos estaban orientados y todas las cosas que hacían tenían como objetivo último de que al menos alguien más fuera salvo. Porque ellos ya eran salvos. Ellos querían que alguien más conociera a Cristo. Porque ellos ya conocían a Cristo. Y porque le conocían, sabían que tenían esta misión. Y porque eran salvos, sabían que tenían esta misión de ir y salvar y rescatar a otros en el nombre de Jesús. Ellos crecieron en esta proporción porque obedecieron el mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra. Así que, por lo menos fueron comenzando en su área más cercana, con su gente con la cual tomaban contacto más frecuentemente, cotidianamente, diariamente, aún con los de sus propias casas, con sus vecinos, con sus amigos, con las relaciones más cercanas, pero aún así, como hacía Jesús, también con personas con las cuales no conocían completamente, pero si se presentaba la oportunidad, no la iban a dejar pasar por alto, diciendo, yo a esta persona es la segunda vez que la veo, así que no le voy a hablar de Cristo porque no está dentro de mi círculo más cercano. La iglesia creció en gran proporción porque practicaban el evangelismo personal. Cada creyente era un mensajero de esperanza. Cada discípulo del Señor era un mensajero de esperanza a otros y daban buenas noticias.
Irían a visitar a la gente, a la familia que sabrían estarían en problemas o que descubrían que estaban en problemas en ese momento. Y los bendecían con un mensaje de esperanza. Veo que la situación de ustedes es muy dura y les está pesando mucho, pero tengo algo importante para decirles. En Jesucristo hay esperanza. En Él hay salvación y vida eterna. En Él hay posibilidad de ser limpiado del peso y de la carga del pecado y de las consecuencias del pecado y de la maldad. Así que entreguen sus vidas al Salvador y reciban esa bendición en ellos. Así de sencillo y así de fácil. Pero toda la iglesia daba testimonio. La iglesia de aquel tiempo no decía, bueno, que vayan los que están en la comisión de evangelismo. Que vaya el pastor y los diáconos a predicar. Toda la iglesia predicaba. Todos nosotros debemos compartir de Cristo a los demás. ¡Qué bendición! En la iglesia, usted, vos, todos predicando de Cristo a otros. Un mensajero de esperanza. ¿Qué hace la televisión? Lo único que hace es mencionar las cosas negativas, los problemas, las dificultades, pero nunca hay una palabra de esperanza a continuación de eso. Estamos con estos problemas económicos y vaya a saber la que nos viene de acá en más. Fíjense toda la corrupción que hay y las consecuencias que va a traer para toda la gente. Capaz que ahora nos quedamos sin trabajo, así que hay que ajustarse el cinturón, 80 veces ya nos ajustamos. Fíjate la inseguridad que hay. Fíjense los problemas que hay con los niños de abuso. Fíjense la trata de personas. Qué terrible flagelo. Miren cómo avanza la adicción y la drogadicción en nuestro país. Miren, pero nunca hay un mensaje de esperanza que le diga a la gente cómo puede ser libre de ese flagelo, cómo poder ser salvo de esa situación. Y aún eternamente, no zafar de la situación, sino poner su vida a salvo para siempre, por la eternidad. Y Dios nos tiene a nosotros como iglesia, te tiene a vos como su discípulo, y te tiene a vos como siervo y como sierva, especiales. Y se quiere manifestar en tu vida y a través de tu vida. Sabemos que todo eso es bien negro, oscuro y terrible, porque es causa y consecuencia del pecado del hombre. Pero tenemos un mensaje de esperanza para compartir. No importa qué cadena ni cuán dura sea la cadena que atrapó la vida de alguno, Dios tiene todo el poder para romper toda cadena y derribar toda fortaleza y destruir todo muro. Así que tenemos un mensaje de esperanza que no podemos dejar de compartir. Es lo que la gente necesita escuchar. Y al menos tener la oportunidad de decir, yo entrego mi vida, yo hago de Cristo mi Señor, como te ocurrió a vos, a mí, a muchos de los que estamos aquí, por supuesto también. Así que la iglesia en aquel tiempo creció en gran proporción por esto, practicaban también el evangelismo personal, no lo dejaban en manos de otros. Vaya, ellos nos decían, bueno, estoy muy ocupado en este tiempo, estoy... Creció de esta manera y con esta proporción porque llevaban el evangelio por todas partes. No era necesario suponer, ellos nunca supusieron que toda vez que se reunían en el templo entonces se predicaban mensaje de Cristo. Como nosotros hoy supusiéramos que solo predicamos el evangelio hoy, domingo, a partir de las 19 horas en este lugar y a lo sumo, a veces los días miércoles a las 19 horas. No. Porque si así fuera, entonces solo una o dos personas estarían predicando, o pocos más. Y todos somos predicadores. Pero la gente necesita salvarse no solo los días domingos a las 7 de la tarde, todos los días. Hay gente que requiere escuchar un mensaje de esperanza, de fe y de salvación. No todos vienen aquí y tienen necesidades de escuchar el mensaje. ¿Quién les va a llevar el mensaje? Ahora, lo que ellos sí entendieron era lo siguiente. Si aquí se predica este mensaje, pues vamos a hacer todo lo posible para traer la gente a este lugar. Pero
a aquellos que no vengan a este lugar, nosotros les vamos a llevar el mensaje allí donde estén. Así que sea como fuere, a toda persona y en todo lugar les sería predicado este evangelio de salvación. Amén. Ellos crecieron de esta manera porque oraban constantemente por la salvación de las personas y porque ellos fueran instrumentos en manos de Dios. Así que oraban por valor para predicar la palabra. Señor, danos valentía, danos coraje, seguimos predicando tu palabra. Y esto levantó polvareda y oposición, pero seguimos predicando tu palabra. Y muchos van siendo salvos. Y vamos a seguir extendiendo tu reino en tu nombre también. Y oraban constantemente por esto. Comenzá a orar para que Dios te use, para llevar salvación a alguno más. Pedile al Espíritu Santo que te indique claramente, y esto, mirá, es tan sencillo. Toma un papel y un lápiz mañana o esta noche antes de irte a dormir y escribí el nombre de las personas que no conocen a Cristo y lo necesitan. Algunos de ellos quizá lo necesitan urgentemente y dramáticamente. Comenzá esta misma noche a orar por ellos. 3, 4, 5, no hace falta tener la guía telefónica. 3, 4, 5, quizás es el vecino tuyo, quizás es un familiar tuyo, un amigo, un compañero de trabajo. Comenzá a orar por ellos. Mostrémosle a Dios que nos interesa la salvación de las personas y que queremos ser instrumentos de salvación. Pidámosle a Dios que obre con poder en la vida de esas personas y que obre con poder en mí, porque mañana o pasado les voy a ir a hablar en tu nombre. Mañana les voy a dar este mensaje de salvación y de esperanza. Mañana les voy a compartir esto. Mañana los voy a invitar a mi casa a que vengan y vamos a tener un breve encuentro y les vamos a predicar de Cristo a ellos también. Ellos oraban constantemente por la salvación y las necesidades de las personas alrededor. Ellos predicaban ministrando a esas necesidades, descubrían qué necesidades habían algunos, y materiales, emocionales, físicas, y las trataban de suplir en el nombre del Señor como una manera de predicar el mensaje de amor y de esperanza en Cristo. Y finalmente ellos crecieron de esa manera porque permanentemente alababan a Dios y glorificaban su nombre, atribuían a Él todo, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Atribuían a Él todo, la gloria, la honra, el honor, todo. ¿Por qué? Porque reconocían que de Él era el poder, de Él era la salvación, a Él le pertenece el reino. Lo glorificaban por ser instrumentos útiles y valiosos, una vida útil para bendecir la vida de otros. Y estarían gozosos y felices por esa experiencia, porque muchos estarían acordando de cómo era su vida, insignificante antes de conocer a Cristo, a veces sin sentido, sin dirección, sin rumbo, desorientados, sufriendo. Ellos reconocerían de dónde les trajo el Señor y no podrían todavía entender ni comprender la obra que Dios había hecho en ellos. No solo los rescató de esa situación, de ese lodo y de ese barro, los transformó en personas útiles y valiosas, poderosas en Cristo para bendecir a otros también. Y ellos disfrutaban con mucha humildad y mucho reconocimiento de esta experiencia de ser instrumentos. ¿Por qué pudieron serlo? Porque le dijeron, Señor, aquí estamos, usanos. Y Él los usaba. Y entonces cuando le decía, bueno, andá y hablale a fulano, él decía, uy, hola, hola, no se escucha bien, este aparato no anda bien, Hola, ¿qué decís, Señor? No te escucho. Que vayas y le prediques a fulano. Hola, hola, qué mal andan las comunicaciones en este tiempo, Hola, hola. Sin embargo, si Dios dijera, sabes, hoy quiero bendecirte de esta manera, aleluya, Señor, qué clarito que te escucho, quiero recibir tu bendición. No, ellos no hacían así, Su disposición era una disposición verdadera. Déjenme usar la expresión, no había verso en ellos. Aparte, ¿qué verso yo le puedo hacer al Señor? Cuando ellos dijeron, Señor, acá está mi vida, usame. Y yo digo, andá y decirle a tu vecino, porque sé lo que está viviendo, estoy obrando en él, estuviste orando por él, hoy es el día, él se va a entregar a mí. Andá y háblale de mí.
No hay opción. Cuando el rey ordena, los súbditos obedecen. Cuando el Señor manda, los siervos obedecen. Salvo que usted o yo creamos que somos el rey o el Señor. Y entonces estamos muy confundidos. Estamos muy confundidos. Pero si usted y yo pretendemos ser siervos y súbditos, pues entonces nos toca obedecer. ¿Acaso entendés que haya alguna cosa mejor que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué es que se nos ocurre que desobedecer al Señor es lo mejor que puede acontecer en nuestra vida? ¿Por qué, a pesar de saber lo que Él nos indica hacer como el bien para cada uno, todavía practicamos lo contrario? Bueno, en general, la iglesia trató de ir superando todas estas cuestiones y por eso Dios la bendijo y creció en esta gran proporción. Mire, hay un par de versículos bien interesantes de cómo lo llevaban a cabo y qué es lo que Dios hacía. La iglesia daba testimonio, evangelizaba y Dios, ¿qué hacía? Bendecía la tarea y había muchas conversiones. Mire, en Hechos 5:42, este pasaje de la Biblia, conocido por todos, dice de esta manera: todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿A las 7? ¿En el templo? No, la Biblia no dice eso. Nunca enseñó Jesús de esa manera. La enseñanza de Él y la práctica de los discípulos fue todos los días, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y la iglesia primitiva lo entendió de esta manera. ¿Y predicaban cuándo? Todos los días. ¿Pero qué? ¿Hacían algo muy particular? No. Pero salían a la calle porque iban a algún lado y estaba el vecino y los saludaban y lo bendecían en el nombre del Señor. Y si después volvían del trabajo y lo encontraban, lo saludaban y hablaban un poco más porque ahora tenían un poco más de tiempo, volvían del trabajo. Y entonces trataban de ver cómo le podían presentar a Cristo. Y asimismo con sus compañeros y los demás. Y estarían expectantes. ¿Por qué? Porque estaban orando por ellos y sabían que Dios iba a estar obrando en ellos. Y entonces iban a estar a la expectativa de cuando alguno de ellos manifestaba alguna señal de esa necesidad. Ese era el tiempo de Dios para que entonces ellos le hablaran y la persona se consagrara y se entregara a Cristo también. Esto es uno de los pasajes. Todos los días ellos predicaban en el templo y por las casas. ¿Y qué es lo que hacía Dios de su parte? Es lo que dice Hechos 2:47. El Señor añadía, ¿qué? El Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Se da cuenta? Dios presente en medio de su pueblo, Dios gobernando, Dios cabeza de la iglesia, Dios Señor, Dios Rey. Los demás sus siervos, mensajeros de esperanza, mensajeros de paz, mensajeros de salvación, iban y predicaban todos los días por las casas. ¿Y Dios qué hacía? Su parte. Añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Cada cuánto el Señor Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos? Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque ellos predicaban todos los días. Si ellos hubiesen predicado solo los domingos, Dios podría añadir a la iglesia a algunos poquitos los domingos. Pero la iglesia, dice el libro de los Hechos, predicaba ¿cuándo? Todos los días, en el templo y por las casas. ¿Y Dios qué hacía? Todos los días añadía gente. Esta relación es directa, no es casual, no es porque es así. Toda vez que el pueblo de Dios está activo en el cumplimiento de la misión, Dios está respaldando y añadiendo su bendición, en la misma proporción en que el pueblo de Dios está llevando a cabo la tarea y cumpliendo la misión. ¿Te das cuenta?
Bueno, en mi vida pasa lo mismo. Si yo paso un mes sin abrirle la boca a nadie, ¿cuántos te cree que Dios me puede bendecir a mí usándome para salvación de otros? A ninguno. ¿Cuántos va a añadir a la iglesia a través mío si yo no abro la boca en 30 días? Nunca. Y si hablo a alguien de Cristo cada 15 días, bueno, a lo sumo podrá añadir cada 15 días, si aquel o aquellos a los cuales le hablaste cada 15 días se convirtieron, pero más que eso no, al menos a través tuyo. Y así pasa con la iglesia. Y si la iglesia, vos y yo y todos nosotros comenzamos a predicar todos los días, a por lo menos uno, dos, vas a ver que después se multiplica eso. Y vas a ver qué sencillo es. Va a surgir naturalmente. Porque va a ser el Espíritu de Dios que va a obrar en tu vida también. Y entonces eso será la posibilidad de una cosecha abundante. Entonces Dios se regocija en su pueblo que obra de esta manera y lo bendice también de esa otra manera. Y entonces, así como ocurrió con aquellos discípulos y esta iglesia primitiva, ocurre en cualquier iglesia que asume esta misma actitud y estos mismos principios y este mismo espíritu. Iglesia, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué en todo caso, si vos querés, no lo desafiamos a Dios? A ver si funciona de esa manera. ¿Sabés que vamos a comprobar? Que obviamente funciona de esa manera porque Dios es fiel. Así que ellos salían por las casas y predicaban por las casas, pero en las casas también. Ellos irían a visitar. Ellos casi se anunciarían, porque tampoco pondrían incómoda a la gente que van, ¿viste? Entonces, no, le dirían, che, mirá, ¿sabes? Tengo algo muy importante para compartirte. ¿Y en qué día de la semana tenés un ratito? Tomamos unos mates, pero tengo algo muy importante para decirte. Y le hablarían así a su compañero de trabajo, o al amigo que vivía ahí a 3 cuadras, o al vecino de 2 casas más allá. Y, mirá, tengo algo, no sabés lo que me pasó, te quiero contar lo que pasó en mi vida. Oh, estoy tan feliz. A menos que usted no esté feliz siendo un hijo o una hija de Dios. Y usted ya estuvo orando y va a seguir orando. Y entonces se va a disponer a ir a la casa. Y allí le va a decir y le va a contar lo que ocurrió en su propia vida. Mire, pero yo todavía tengo temor, no sé bien, no me salen bien las palabras. Ah, excelente, quédese tranquilo o tranquila. Avísenos. Alguno de los que ya hace un poquito más de tiempo que estamos acá, lo vamos a acompañar. Entonces coméntele a su amigo, a su compañero, a su vecino, che, no sabés lo que me pasó, es tan precioso, te lo quiero contar, tengo algo muy importante para contarte. ¿Sabés? Voy a venir con otro amigo o con otra amiga y te vamos a contar, pero es algo extraordinario y vos tenés que saber esto. ¿Listo? Y entonces se va, usted me dice, inmediatamente alguno de los que está aquí, con todo gozo y alegría, lo va a acompañar y va a hablar y le va a hablar de Cristo. ¿Y usted va a estar callado? No. Usted lo que le va a decir es, ¿sabes qué pasó en mi vida? Yo estaba de esta manera, yo vivía de esta manera, pero luego pude conocer a Cristo y al principio Él me bendijo, yo le di mi vida a Él y ahora realmente estoy de esta manera. Y como a vos te veo que a veces hay luchas, pruebas y dificultades, entonces quería compartir esto con vos para que sepas que Dios sí existe, es real, tiene poder, está obrando en mi vida, yo estoy feliz. Y el que le acompañó lo va a acompañar y va a estar orando y si no, le va a presentar un mensaje de salvación, bueno, con otras palabras, sencillamente nada más, pero lo va a complementar a lo que usted hizo. Esto es lo que hacían ellos. O a lo sumo dirían, no, mi casa tiene que ser un lugar donde se expanda el mensaje de esperanza, de fe y de salvación. Entonces, en lugar de decirle al vecino, che, puedo ir a visitarte, lo que hacían era invitar a sus amigos o amigas o vecinos a su propia casa. Che, ¿no querés venir el miércoles a casa a tomar unos mates? Te espero. Ah, no, pero ¿sabés por qué te estoy invitando? Tengo algo muy importante que decirte. Algo que me pasó y yo te lo tengo que contar, lo tenés que saber. Venite, va a haber un par de personas más, pero tomamos unos mates un rato y ya después volvés a lo tuyo.
Y entonces invite, 2, 3, 4, los que pueda. No va a estar solo, necesita alguien de aquí. Alguien va a ir. Y ocurrirá lo mismo. ¿Pero usted cree que Dios no bendice eso? No importa la manera, escoja la que sea. Las maneras no interesan tanto. Importa el hacerlo. Importa lo que hay de fondo. Importa el mensaje que se está compartiendo. Importa lo que está implicado. Eso es lo trascendente, es lo relevante. Dios te va a respaldar. Dios nos va a respaldar como siempre lo hizo. ¿Acaso no ocurrió eso cuando fueron a la casa de Cornelio, Pedro y otros más? Cornelio era alguien piadoso, era un poco religioso, pero no era salvo todavía. Un centurión romano. Y él estaba en su casa con muchos otros a los cuales había invitado, porque había recibido una visión de Dios de que fueran a buscar a un tal Simón, Pedro, que andaba por ahí, y que él les iba a decir verdaderamente un mensaje muy importante. Y el centurión, obediente a esa visión, envió a buscar a ese Simón Pedro. Y viene, y era Pedro, el apóstol Pedro. Y entonces Pedro entra a la casa y ve que no solo estaba Cornelio, estaba toda su familia y otros también. Dice que había mucha gente allí. ¿Y qué iba a hacer Pedro? Iba a hablar del mundial, de quién quedó afuera, fíjate esto, aquello. Fue a hablar de Cristo, lo más importante que tenía que hacer en ese momento, y por lo cual la gente estaba allí reunida, porque tenía necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Y Pedro predica en el nombre de Jesús. Sencillo. No hace falta. Se convierten y son bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te imaginas que puede haber muchas personas que le conozcan a Él a través tuyo? O aún de aquella mujer llamada Lidia, de la cual la Biblia menciona que se convirtió ella y toda su familia también. O del carcelero de allá de la ciudad de Filipos, en la cual Pablo estaba preso. Y porque se habían escapado los presos, en realidad habían salido porque el poder de Dios abrió la cárcel para que ellos pudieran salir en libertad. Eso implicaba que él perdía su vida, porque todo carcelero que estaba al cuidado de una cárcel, si se escapaba alguno de los reos, pagaba con su propia vida. Y él estuvo a punto de quitarse su propia vida. Pero cuando Pablo lo pudo observar, le dijo, no, no hagas eso. Y comenzó a hablarle de Cristo. ¿De qué le iba a hablar? Y el carcelero le dijo, no, tenés que venir a mi casa. Y fueron a su casa y le predicaron. Y se convirtió el carcelero y toda su familia. Aquel que lo tenía preso, aquel que lo molestaba, aquel que le era incómodo, también puede convertirse al Señor. O como le ocurrió a Jesús, que se cruzó con Zaqueo, un peticito que se había subido a un árbol para ver mejor a Jesús que estaba enseñando y la multitud le seguía. Y entonces Jesús, mientras comenzaba a caminar y seguir y qué sé yo, vio que estaba ese subido al árbol. ¿Qué hace ahí? Le dijo. No, y estaba viendo y escuchando. Dice, no, vení, bajá porque yo tengo que hoy ir a tu casa. Tengo un mensaje importante para compartir. Y Zaqueo se lo llevó a su casa. ¿Y estaría allí quién? Y seguramente, probablemente su esposa o su familia, si es que la tenía. A la casa, por las casas, en las casas, de los que no conocen a Cristo, de los que sí conocen a Cristo, pero todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Y Jesús obviamente predica y Zaqueo, ¿qué pasa? Se convierte. Es un fenómeno. Es increíble. O como aquel endemoniado al cual Jesús sanó y liberó y salvó. Y dispuesto a convertirse en un fiel discípulo de Cristo, le dijo, yo te voy a seguir. Le dijo, mira, la mejor manera de demostrar que vos querés ser mi discípulo es volver a los tuyos, volver a tu casa y contale a los tuyos, la familia, los amigos, los compañeros. Anda a tu casa y contale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y eso es lo que nos envía a hacer el Señor. Nos convocó como a los 12 y ahora nos envía. Nos llamó, nos salvó, nos bendice y ahora que nos dice, anda y contale a los tuyos, a los de tu casa, a los de alrededor de tu casa.
por las casas, en tu casa, pero habla de Cristo, compartí este mensaje de esperanza y de fe. Así que así es como Jesús los envió a visitar, a predicar, a sanar, a consolar, a servir, a dar esperanza por las casas. Y también les encomendó abrir sus propias casas para invitar amigos, vecinos o familiares. Mirá qué interesante lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hubo alguien llamado Andrés que conoció a Jesús. ¿Y sabes lo que hizo inmediatamente? Volvió a su casa y le contó a su hermano cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida y lo llevó a Jesús. Juan 1:41 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Te das cuenta? Ya es un seguidor de Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y el versículo 42 agrega, y le trajo a Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer. De esto se trata. Abrir nuestras propias casas para invitar a las personas que no conocen a Cristo, para orar y ministrarlos y presentarles a Cristo, para luego invitarlos y traerlos a conocer la iglesia y la congregación, y conocer al resto del pueblo del Señor, y experimenten comunión, compañerismo, puedan observar a Dios en medio nuestro. Y la iglesia va a proveer siempre ese compañerismo, ese cuidado, la enseñanza, la administración, etc. Todos los días en el templo y por las casas. Todos los días. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios está obrando en medio nuestro. Está haciendo esta tarea. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes observar? ¿Eres consciente de esto? ¿De lo que está ocurriendo de parte de Dios entre nosotros? Pues es hora de que sigamos disponiendo nuestra vida para ser usados por Él. Él te ha constituido en un siervo o sierva, en un mensajero de esperanza a otros. Él ahora nos estaría diciendo, vayan y cuéntenle a los suyos cuán grandes cosas hace este Dios. Cuéntenle cuán grandes cosas el Señor hizo ya en sus propias vidas. En las casas o en tu casa. Así que si hubiera alguien que va a querer ser usado por Dios de esta manera, abriendo su propia casa, pudiendo tener algún encuentro con vecinos o familiares o amigos, para que alguien de aquí también pueda ir y predicarles el Evangelio y orar por ellos, en un encuentro sencillo, distendido, informal, en donde la gente está más sensible y más dispuesta a percibir que Dios está allí y entregar su vida al Señor, pues entonces compartímelo, vamos a llevarlo a cabo. Vas a ver cómo Dios obra y bendice con gran poder. Y yo no estoy hablando que todo el mundo ahora tenga que abrir su casa, pero si alguno siente de Dios y quiere disponer su propia casa, para que sea un lugar de bendición de muchos, pues hágamelo saber. 1, 2, 3 casas. Empecemos así. Y después veamos y escuchemos los demás lo que va ocurriendo en esos lugares. Y quizás todavía otros quieran decir, yo también quiero abrir mi casa. Claro que no se trata solo de disponer de la casa. Se trata de que aquellos que moran en esa casa inviten a los demás. Inviten a sus vecinos, a sus conocidos. Y entonces, por supuesto, que alguien de aquí vamos a estar para compartir en el nombre del Señor. Quiera Dios bendecirnos como iglesia y como pueblo suyo y que estemos muy atentos a lo que Él está haciendo, a su mover, a su obrar. Y podamos permitir que Él todavía lo multiplique y lo haga crecer, así como también ocurrió en aquel tiempo y así como ocurre en cualquier tiempo en el cual la iglesia, el pueblo del Señor,
tiene este espíritu y tiene esta actitud. Señor, me enviaste, allí voy. Me enviaste, allí voy. Me enviaste aquí, allí estoy y allí hablo de ti. Así que Dios bendiga tu vida. Él lo hace. Él te da palabra, Él te da poder, Él te respalda, Él te da autoridad. No hay que tener temor. Y Él va a bendecir esa actitud de tu vida y vas a darte cuenta que la mayoría de las cosas las hizo el Espíritu Santo. Después vas a decir, pero yo la verdad que ni sé lo que hice, pero esta persona se entregó a Cristo. Así sucede. Lo hace el Señor. Por eso lo glorificamos y lo honramos a Él. Pero antes de compartir una alabanza para despedirnos en esta noche, así como hacían en aquel tiempo, que iban por las casas o ministraban en las casas, parte de lo que hacían era asistir a las personas en necesidad y hacerlo en oración, y quizás darles un abrazo, y quizás alentarlos, y quizás encender la fe en aquellas personas. Así que también en esta noche, porque estamos en esta casa que es casa de Dios, queremos ministrar en oración a aquellos que pudieran estar aquí en esta noche y tuvieran alguna necesidad. Quizás alguno de los que estamos aquí necesita fortaleza, necesita consuelo, necesita que su fe crezca, necesita vencer algo que le está molestando en su vida, necesita sanidad, necesita poder del Espíritu. Bueno, cualquiera sea la necesidad. Quizás hay dolor, quizás hay angustia, quizás te sentís solo o sola. Pues ahora vamos a ministrarte en oración.